Hoy voy a hacer una comparativa un poco diferente, porque voy a comparar dos dispositivos del mismo fabricante con ciertos meses de diferencia, pero de dos gamas diferentes. Pixel 6a contra Pixel 7. A ver qué tal sus cámaras, cuáles son las diferencias. Si empezamos por la cámara principal, lo cierto es que tenemos en el Pixel 6a un sensor bastante pequeño, de la gama 300 de IMX. Es un sensor que a nivel de tamaño, bueno, pues queda muy lejos de lo que tenemos ahora mismo en el estándar del mercado. Es 1 partido de 2,5 pulgadas. Y por otro lado, el Pixel 7 tiene un sensor de 50 megapíxeles enorme, bastante más grande además. Y cuando vemos las fotografías, muchas de ellas, si me dicen que están hechas con un dispositivo o con el otro, no sería capaz de distinguirlo. Son prácticamente inapreciables las diferencias, porque la fuerza de la fotografía hoy en día en la telefonía está en la fotografía computacional, y Google fue la primera, y sobre todo fue la primera con este mismo sensor, con este sensor que tiene el Pixel 6a, que lo llevo usando desde el Pixel 2, y que es un sensor que tiene optimizado al máximo. Creo que es imposible sacarle más a este sensor de lo que le ha sido capaz de sacar Google, y creo que ahí está una de sus fuerzas. Este dispositivo, con un hardware mucho peor a nivel de foto, que incluso rivales mucho más caros, e incluso que su propio hermano, del mismo fabricante, con la misma mano detrás, sigue teniendo un rendimiento buenísimo. Cuando nos vamos a las situaciones más complicadas, en un HDR extremo, cuando nos vamos a situaciones con muy poca luz, ahí sí que se nota el sensor un poco más grande, y que se nota también que el Tensor 2 es un poco más potente. Pero no es precisamente una diferencia como para decir, está ahí, se nota. Es evidente. De hecho, solo hay una fotografía en la cual la diferencia es muy grande a favor del Pixel 7, y es una situación con un contraluz muy forzado, un HDR, un cielo que sale quemado en el Pixel 6a, pero yo creo que es más un problema de que no leyó bien la escena, o por la razón que fuera el HDR no le quedó todo lo bien, que porque no sea capaz, porque de hecho con el gran angular en la misma escena la fotografía sale perfecta. Este es el segundo punto, un gran angular, en los dos casos tenemos resolución de 12 megapíxeles, son dos sensores diferentes. Y otra vez, el sensor del Pixel 7 es un poco más grande. Aquí hay menos diferencia, pero sí que es cierto que Pixel nunca llegó a optimizar también este sensor del Pixel 6a en el gran angular tanto como el anterior. Y aquí volvemos a encontrar las mismas diferencias. Si ahora mismo hago una foto aquí, que hay luz, idénticas. Mismo color, misma temperatura, o sea, es que sería imposible de distinguir. Pero si la hago hacia una zona donde hay un poco de contraste, una zona donde hay poca luz, sí que quizás si vamos al pixel peeping, ¿no? Lo que es eso, buscar el mínimo detalle, sí que se nota que el Pixel 7 tiene un sensor un poco más grande, sí que se nota que seguramente el recubrimiento de la lente también sea mejor, porque hay como menos cromatismos, y seguramente también se note el procesador. Es posible incluso que el Pixel 7 avance una vez que tenga alguna actualización puntual por algún tema concreto, porque, bueno, el Pixel 7 Pro también tiene el mismo hardware, el Pixel 6 también tiene el mismo hardware. Es posible que encuentren algo y que lo implementen, no es lo habitual, pero sí que es posible. En el caso del Pixel 6a ya no creo que haya un paso adelante, ¿vale? O sea que, bueno, ahí tenemos. Y después, en la zona delantera, tenemos dos cámaras, en el Pixel 6a 8 megapíxeles, en el Pixel 7 10,8 megapíxeles. Hay pequeñas diferencias, pero sí que se notan. Me gustó un poco más el nivel de detalle del Pixel 7. Es curioso, porque cuando haces las fotos quizás se vea mejor el del Pixel 6a, pero sí que una vez que lo ves en la pantalla, que tienes un poquito más de tiempo, un poco más de calma, sí que se nota. ¿Qué hace que tenga esto algunas diferencias? Bueno, sí, sobre todo cuando haces el máximo, el angular, ¿no? Que Pixel siempre tiene esas dos visiones. Sí que es cierto que el detalle se nota, que está bastante forzado cuando haces un poco de zoom, porque está exprimido al máximo el sensor, ¿vale? Y ahí sí que ya se nota que los 8 megapíxeles, pues bueno, para algunas situaciones se pueden quedar un poquito cortos. Después, cuando hablamos del vídeo, aquí vuelve a pasar un poco lo mismo, y aquí ya tenemos algunas limitaciones. Los dos graban vídeo en 4K, pero sí que es cierto que aquí sí que ya nos encontramos que el Pixel 7 funciona mejor. ¿Hay grandes diferencias? No, la verdad es que no. Y si por ejemplo vamos a la cámara principal, pues los dos graban vídeo 4K 60, ¿vale? Es un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. En el caso del Pixel 6a, en este precio, es una maravilla encontrarlo. Y en el caso del Pixel 7, pues bueno, es lo normal. Cuando vamos al gran angular, los dos graban, en este caso 4K, pero el Pixel 7 sí que tiene 4K 60, mientras que el Pixel 6a se queda en 4K 30. Y cuando nos vamos a la cámara delantera, como tenemos 8 megapíxeles, el Pixel 6a no graba 4K, mientras que el Pixel 7 sí que tiene 4K. Y aquí es donde quizás hay más diferencias, sobre todo de detalle, sobre todo de color.
hay una serie de sitios donde un dispositivo funciona mejor que el otro, y en este caso no es siempre el Pixel 7, que es lo curioso. Si hablamos de vídeo con la cámara principal, en cualquier situación es mejor el Pixel 7. Sensor más grande, un procesador un poco más potente, se nota. Cuando vamos al gran angular, ya lo dije en varias comparativas, lo dije en los análisis tanto del Pixel 7 como del Pixel 7 Pro, con muy poca luz el gran angular hace un ruido muy feo y se nota mucho, y yo creo que eso es algo que sí que deberían y que creo que acabarán optimizando. El Pixel 6a simplemente lo empasta todo, ¿vale? Y en la cámara delantera pues ya hemos hablado de esas diferencias. Siempre aquí me paro un momento a hablar de procesado de imagen, ¿no? Las diferencias. Y en algunos fabricantes se nota cuando cambias de dispositivo, pero en Pixel no. Las fotografías son prácticamente idénticas. ¿Dónde hay algunas diferencias? En contraluces muy exagerados. Creo que el Pixel 7 lo hace un poco mejor, ¿vale? Sobre todo en el gran angular. Controla lo mínimo mejor las altas luces para que los colores no estén tan lavados. La diferencia es muy corta, pero está ahí. Es un dispositivo que ha salido unos meses después y que tiene sensores mejores. Entonces es normal que esté ese paso por delante. Y después, cuando hablamos del modo noche, tenemos modo noche de manera automática en los dos dispositivos, en todas las cámaras. Tenemos modo noche específico, tenemos modo noche para estrellas, vamos, prácticamente lo mismo. Y ya enlazamos aquí con la aplicación también. Pocas diferencias, alguna cosa más en el Pixel 7, sobre todo relacionado pues con eso, el vídeo en 4K y alguna cosa puntual, pero la misma experiencia. Hay muy poca diferencia de potencia entre uno y otro, pese a esa diferencia de precio, aunque sí que es cierto que es un poquito más ágil en general el Pixel 7. Una cosa que sí que quería comentar, que antes no lo comenté, el Pixel 6a pone que el gran angular es 0,6x, mientras que el Pixel 7 pone que el gran angular es 0,7x. Pero creo que la diferencia es tan corta que simplemente es un tema de aproximaciones, y creo que la cámara principal es un poco más angular en el Pixel 7, entonces ese 0,7 se parece mucho al 0,6 del otro. Las diferencias son mínimas, ¿vale? Estamos hablando de variaciones muy cortas, porque no es evidente como pasa en otros dispositivos cuando hablas de estas diferencias de gran angular. Creo que las diferencias son tan cortas que no lo apreciamos, ¿vale? O que simplemente es un tema numérico de las matemáticas. Dicen que hay que redondear a 0,7 y se redondea a 0,7 y ya está. Así que ahora vamos a unas conclusiones y aquí hay mucho que decir. Por un lado, el Pixel 6a cuesta, pues lo hemos visto, a 350 euros con auriculares, y el Pixel 7 pues aproximadamente 600, 650 con auriculares. Hay más diferencias, evidentemente. Es mejor dispositivo el Pixel 7. Tenemos mejor procesador, tenemos mejor pantalla, tenemos mejor diseño, creo que funciona incluso un poco mejor la batería. Son más cosas, ¿vale? Es un dispositivo un poco más moderno, va a actualizar seguramente un poco más, aunque las diferencias de tiempo son mínimas, unos de verano y otros de otoño, pero sí que están ahí. Pero cuando hablamos de cámaras, aunque en el hardware hay muchísima diferencia, ya lo dijimos cuando salió el Pixel 6, que fue el primer dispositivo que montó este sensor que tiene el Pixel 7. Hay muy poca diferencia con el Pixel 5. ¿Se puede notar en alguna fotografía muy concreta? Sí, pero no en general. Mi recomendación, si te gusta mucho la fotografía, creo que el Pixel 7 es mejor compra, porque, lo digo siempre, los smartphones de gama alta se tienen que medir en las fotografías difíciles. Las fotografías fáciles, cualquier sensor de cualquier gama media las hace bien, y más si es el mejor dispositivo de fotos de gama media. Pero las fotografías complicadas, donde pide un poquito más el HDR, los colores quedan un poco mejor, donde pide un poquito más en el vídeo, estabiliza y queda un poco mejor en general. E incluso la cámara delantera es un poco mejor. La diferencia está claro que no está en el rendimiento. La diferencia de precio está claro que no queda en el rendimiento de las cámaras, sino que está en los demás apartados y en el hardware que usan las cámaras. Porque a nivel de rendimiento fotográfico, ya os digo yo que no hay la diferencia de precio que hay entre estos dos dispositivos. Dicho esto, cualquiera de los dos que te compres es increíble, y para demostrarlo te dejo por aquí el análisis de cámaras del Pixel 7, una de las mejores compras calidad-precio, y por aquí el análisis de cámaras del Pixel 6a. El gama media, que ahora mismo más se está vendiendo seguramente, por lo menos en online, y que a mí más me gusta y que más suelo recomendar. Espero que os haya gustado este vídeo, este pequeño repaso. No os olvidéis en dar a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.